listas para compartir esa palabra poderosa del Señor en esta serie titulada Ora sin cesar. Así que le damos la más cordial bienvenida y estamos transmitiendo desde la casa pastoral. Transmitimos en vivo cada martes y cada jueves para nuestra iglesia metodista de Benecer y desde la casa pastoral en Bosque Verde para todo el mundo en esta hora. Damos la bienvenida también al hermano Eliud Pavón y a nuestro hermano Don José Eliud, allá acompañado también con nuestra hermana Ana Borgos. Así que bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas en la noche de hoy. Ya estamos listos y listas para comenzar en esta hora. Así que vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar el estudio de la palabra y que así todos y todas podamos dar inicio a esta experiencia en la noche de hoy. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. En esta hora oramos al Señor, mis amados y mis amadas. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos has dado de poder estar juntos y juntas a través de este medio. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por lo que haces por cada uno y cada una de nosotras. Te agradecemos, Señor, que en esta noche podemos estar en tu presencia, buscando tu sabiduría, buscando tu amor, buscando tu gracia, buscando que tu poder se derrame sobre cada una de nuestras vidas y que a través de la palabra podamos crecer espiritualmente, Señor amado, y podamos, Señor, sentir, Padre amado, que somos edificados y edificadas en esta hora. Te suplicamos, Dios, que de manera especial hables a lo profundo de nuestro corazón, hables a lo profundo de nuestro ser, que en esta noche podamos tener un nuevo encuentro contigo, Señor, un encuentro con la palabra y que manifiestes tu poder de manera maravillosa en nuestras vidas. Señor, aquí estamos, Señor, a tus pies, Señor, porque no hay ningún lugar mejor para estar en la vida que a tus pies, recibiendo tu palabra y recibiendo tu enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, y te damos gracias en esta hora. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Qué alegría, mis hermanos y mis hermanas, que usted ya puede estar conectado con nosotros. Saludamos a nuestra hermana Lidia Esther, a nuestra hermana Olga Rosa y a nuestra hermana Ani Serrano. Qué alegría que ya usted puede estar conectado y conectada. Algunos me han dicho que le da un poquito de trabajo, ¿verdad? Entrar, pero no se preocupe, que siempre yo espero un poquito más para que cada uno de nosotros podamos ser edificados y edificadas en el poder de la palabra del Señor. Saludamos a nuestra hermana Gloria Martínez y vamos de lleno a leer la palabra que hemos preparado para esta noche, tener esta experiencia en el Señor, en el Salmo 51, los versos del 1 al 10. Dicen de la siguiente manera: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal, y este es un salmo de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El resto del Salmo 51 lo voy a dejar para que ustedes lo lean hasta el verso 19. Y vamos a tener como base para el estudio de la palabra en esta noche este salmo poderoso del rey David. Y es que nosotros hemos iniciado una serie de estudios que se titula Ora sin cesar. Y esta es la tercera serie que estamos estudiando en este año. La primera fue Ama a Dios, la segunda Ama a tu prójimo. Y ahora estamos en Ora sin cesar como respuestas fundamentales para aquellos discípulos y discípulas, verdaderos discípulos y discípulas del Señor Jesucristo, que quieren seguir viviendo la vida, caminando bajo su gracia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador. Y es que este es el quinto estudio de esta serie. Y les he dicho anteriormente que cada serie se divide en 9 estudios de la palabra. Y si usted ha perdido alguno o ha perdido alguna de las series, yo les invito a que vaya a nuestro canal de YouTube, Iglesia Metodista Ebenecer. Allí tenemos todas las series, las tenemos todas y nuestra hermana Riamar ha hecho un trabajo extraordinario para que a usted no le dé mucho trabajo, que usted las pueda ir viendo cada una en esos videos que han sido preparados para este tiempo. Así que esta serie se titula Ora sin cesar. Y hemos visto a lo largo de esta jornada, de esta tercera serie, el testimonio de la oración de Josué, el testimonio de la oración de Ana, el testimonio de la vida de oración del profeta Elías, el testimonio de Jabes, que fue un hombre ilustre, más ilustre que sus hermanos, ¿verdad? La semana pasada tocábamos ese estudio de la oración de Jabes. Hoy estamos con David, viendo el testimonio de la vida de oración del rey David. El testimonio de la vida de oración de un hombre que también supo orar sin cesar. Y orar sin cesar, lo hemos dicho una y otra vez, no es estar de rodillas todo el día delante de la presencia del Señor, mas tener nuestro corazón de rodillas delante de la presencia de Dios, haciendo a Dios presente en todos los momentos, en toda circunstancia, en todos los tiempos de nuestra vida. Fíjese que el testimonio de David también es un testimonio impactante. Y yo pude haber seleccionado cualquier otro salmo de David que habla acerca de su tiempo de intimidad y oración con Dios, como lo es el Salmo 63, como es el Salmo 62, otros salmos que también están llenos de ese contenido de intimidad y de oración con Dios. Y usted recordará muy bien el Salmo 63 que dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David tuvo muchos momentos de oración. Por si acaso, mis amados y amadas, hubo un pequeño apagón de luz, pero estamos aquí y vamos a continuar en el nombre del Señor. Mire, David supo tener muchos momentos de oración, muchos momentos de intimidad que están en el registro bíblico, en el libro de los Salmos. Ahí podemos ver ese reflejo de esa vida de oración, de esa vida de intimidad con Dios, de esa búsqueda constante de la presencia de Dios, de vivir en la plenitud de la gracia de nuestro Dios y Salvador. Así que en el libro de Crónicas, en el libro de Samuel, en el libro de Reyes, en los Salmos, vamos a encontrar esta dinámica del rey David, de cómo fue que oró en distintos momentos de su vida, en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza, en los momentos de adversidad y en los momentos donde la gloria de Dios
se manifestó sobre su vida en los momentos de incertidumbre y en los momentos también donde Dios revelaba su palabra a su siervo. Así que David es una persona bien versátil en la oración y oró al Señor en todo tiempo. Oró al Señor con todo tipo de oración, con acciones de gracias, con alabanzas, con cánticos, con momentos de victoria, pero también supo tener sus lamentos y sus tristezas presentadas delante del Dios que vive y reina para siempre. Fíjese que siendo David un rey, supo humillarse ante la presencia de Dios. Siendo David un rey, supo manifestar, y escuche bien, un profundo arrepentimiento y el deseo de ser restaurado. Y la restauración, mi hermano y mi hermana, es regresar al lugar donde le corresponde, delante de la presencia del Señor. Es la razón por la cual yo quise escoger en este día este Salmo 51, porque si David siendo rey aprendió a humillarse delante de la presencia de Dios y aprendió a expresar a Dios el deseo de ser restaurado al lugar donde pertenecía, a ese lugar de intimidad, a ese lugar en el corazón de Dios, ¿cuánto usted y yo, mi amado y mi amada, también debemos buscar humillarnos ante la presencia del Señor y buscar del Señor que seamos restaurados y restauradas al lugar donde pertenecemos en intimidad con Dios? Fíjese que el Salmo 51, y lo dice en la descripción de la versión Reina Valera, dice que este salmo es de David cuando después que se allegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y esta no fue una situación sencilla para David, esta fue una situación bastante complicada y que provocó una vergüenza y un dolor terrible en el corazón de David. Fíjese que este evento que estamos viendo hoy, esta oración como un evento trascendental en la vida de David, fue lo que dio paso, ¿verdad?, a que él presentara su vida delante de Dios y reconociera el gran pecado que había cometido delante de la presencia del Señor. Fíjese que el profeta Natán fue donde David y le dijo: mira, David, te voy a hacer un cuento, te voy a traer una parábola. Y ustedes conocen la parábola. Y era para poderle decir de una manera que pudiera comprender que había cometido una gran falta delante de la presencia del Señor y que a través del profeta Natán, Dios mismo lo estaba confrontando con su propio ser, con sus propias acciones. David pecó y siguió pecando, mis amados y mis amadas. David se quedó y no fue a la guerra, para hacerle un cuento largo, corto, que se encuentra en Segunda de Samuel. David, como rey, debía ir a la guerra y estar allí con sus hombres combatiendo por su pueblo. Pero este día no quiso ir, no quiso presentarse, y en ese estar, en ese descanso aparente, ahí vino la tentación a su vida y sucumbió a la tentación y abusó de su posición como rey, mandando a buscar a Betsabé para tener relaciones sexuales con ella. Y ella quedó embarazada y luego mandó a buscar a su esposo Urías, dique para poder tapar su pecado. Pero Urías no cayó en ese proceso y David tuvo que seguir pecando para tratar de tapar lo que había hecho. Y envía a Urías al frente de la guerra y allí Urías muere. Fíjese que siguió
con un pecado encima de otro pecado y no pudo detener la impulsividad de todo lo que estaba aconteciendo. Y él se quedó callado y aparentemente ese silencio no iba a hacer que aflorara su situación. Sin embargo, Dios, que lo ve todo, que lo sabe todo y que está en todos los lugares porque es omnipotente, omnipresente y omnisciente, le clarifica el corazón de David, le clarifica el espíritu de David que se había entrado en tinieblas, ¿verdad? Porque David había sido elegido por Dios, ungido por Dios, separado para Dios, y David sabía que ser rey de Israel era estar al servicio del Dios eterno, al servicio del Dios que es todopoderoso y que estaba por encima de él. Por tanto, David no era cualquier persona y tampoco se trata aquí de que fuera rey. Se trata aquí de que David era el siervo de Dios, el elegido por Dios, y no podía evitar las consecuencias de todas sus acciones. Aun cuando decidió, porque él decidió permanecer en silencio, fíjese que su vida se iba deteriorando y aparentemente se veía su deterioro físico. Yo le voy a traer un verso del Salmo 32. El verso 3 del Salmo 32 dice: mientras callé, mientras hice silencio, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque cuando pecó David, comenzó a sentirse mal delante de la presencia de Dios, pero no había abierto su boca para decir lo que había acontecido. Así que es interesante que David está pasando por un proceso de dolor interior, pero no ha expresado qué es la causa de ese dolor. David estaba atormentado realmente, mis amados y mis amadas. Estaba atribulado y tenía necesidad de la bendición de Dios en su vida. Tenía una fuerte necesidad de la bendición de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque mire, cuando usted tiene una vida de intimidad con Dios, cuando usted lleva una vida en relación con Dios, cuando fallamos delante del Señor, nos sentimos atormentados, nos sentimos de esa manera incómodos, incómodas, sentimos el dolor en el interior de nuestro corazón, porque cuando le fallamos al Señor, ya nuestra intimidad no es la misma con Él. Porque cuando le fallamos al Señor y no reconocemos nuestra falla, ya no estamos bien delante de la presencia del Señor. Fíjese que David tenía una relación muy íntima con Dios y vivía una vida en relación continua con Dios. Al ser confrontado por el profeta, tenía varias alternativas. Alternativa número 1, negar la acusación del profeta y seguir pecando. Alternativa número 2, señalar con su cetro a Natán. Inmediatamente la guardia real hubiese matado a Natán. Y alternativa número 3, aceptar sus acciones y admitir la acusación que el profeta estaba haciendo. Y precisamente eso fue lo que hizo David. Y ahí usted ve por qué es que este hombre llamado David también se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David supo reconocer sus rebeldías, sus rebeliones, sus iniquidades, su pecado, sus faltas delante de la presencia de Dios. Y fíjese que cuando reconoce que es cierto lo que el profeta ha dicho, comienza un proceso de confesión y de arrepentimiento. ¿Para qué? Para poder ser restaurado,
nuevamente a la presencia del Señor. Fíjese que después de esto, de esta conversación con Natán, cuando usted lee Segunda de Samuel, capítulo 12, usted va a encontrar que David se retira a sus aposentos, a la privacidad de sus aposentos. Y comienza un proceso íntimo con Dios de confesión y arrepentimiento, que es lo que conocemos como el Salmo 51, que hoy estamos estudiando. Este salmo se puede dividir en tres partes. La primera parte se refiere al clamor de la conciencia de David y su convicción acerca de su pecado. La segunda parte es la confesión y la solicitud de compasión de Dios hacia David. Y la tercera parte es el clamor para que Dios lo limpie, lo purifique y lo restaure. Fíjese que esta oración es una oración de confesión, es una oración de arrepentimiento, pero es un pedido también que hace David a mover el corazón de Dios para que Dios tenga compasión de este siervo suyo. Fíjese, porque David en ningún momento dijo: yo soy el rey. Él se presentó ante Dios como un siervo, como un esclavo, como uno que estaba al servicio del Dios eterno, como uno que reconocía que aunque era rey en esta tierra, el rey de reyes y señor de señores no era él. Él es ungido de Dios, pero él no es el ungido de Dios, que es Jesucristo. Y fíjense, la primera parte está en los versos del 1 al 3. Y dice que ese es el clamor de David, ¿verdad? La convicción de su pecado. Y fíjense cómo comienza: ten piedad de mí, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. A ese mover del corazón de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y aquí viene la admisión de pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconocer la rebelión, la iniquidad, el pecado es un proceso, mi amado y mi amada, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. David llama a sus pecados rebeliones, transgresiones. Mire la definición de transgredir: sobrepasar los límites establecidos por Dios. Y David le está diciendo a Dios: yo reconozco que he pasado los límites establecidos por ti. Reconozco que me fui por encima de ti. Reconozco que sobrepasé tu presencia, tu autoridad, que pasé por encima de lo que tú ya habías establecido. Y fíjense lo que significa iniquidad. Iniquidad es algo que es completamente malo, algo que no se puede consentir, tolerar ni disculpar. Y fíjense que David se está colocando en una posición bastante fuerte, mis amados y mis amadas, en un transgresor, en uno que ha pasado los límites y en uno que está lleno de iniquidad, que ha hecho cosas demasiado malas, que no tienen tolerancia, disculpa o que se puede consentir. David reconoció que estaba mal delante de la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces, estando usted y yo mal delante de la presencia de Dios, no somos capaces de reconocer que verdaderamente estamos mal delante de su presencia y que hemos pecado y que somos transgresores y transgresoras y que hemos hecho lo malo y que hemos vivido la iniquidad y el pecado? Y no se trata de que usted haya matado a una persona
porque a veces no se matan las personas físicamente, pero emocionalmente sí, pero en relación sí. Y David supo reconocer lo que había hecho. De manera que nosotros vemos en David que siente profunda culpa y profunda convicción de que verdaderamente había pecado delante de la presencia del Señor. David llega al punto que se detestó a sí mismo. Se sintió fuera de la presencia de Dios y necesitaba regresar. Necesitaba restauración a la presencia de Dios. Se sintió indigno y su alma se llenó de angustia, lo dice el Salmo. Su alma se llenó de angustia. Y fíjese cómo él expresa ahora en esta segunda parte del Salmo que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjese que David reconoce que Dios todo lo ve, está presente en todos los lugares y sabe todo y tiene todo poder. David pecó contra Dios y usted puede decir, bueno, pecó contra Betsabé, pecó contra Urías, pecó contra el pueblo, pecó contra su nación y siguió pecando porque una vez comienza una hilera de pecados y usted no la detiene, va a continuar y hay que detener esa hilera de pecado. Pero realmente estaba pecando contra Dios porque quebrantó los mandamientos de Dios, abusó de su posición como rey, quebrantó los mandamientos, y quebrantar los mandamientos es mostrar desprecio por los límites de Dios. Fíjese que en su oración David va a la raíz del asunto, va a la raíz del problema y confiesa su naturaleza. Yo soy pecador y he pecado contra ti, Dios. Pero al mismo tiempo reconoce que depende de la bondad de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios. Fíjese que le dice a Dios, tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Wow, David sabía que Dios amaba la verdad y que él no le había dicho a Dios la verdad. Una de las cosas que tenemos que hacer en la vida, mis amados y mis amadas, y más en una vida de oración, es decirle a Dios la verdad. ¿Por qué tenemos que taparle la verdad a Dios si Él la sabe? Pero tiene que haber una acción de nuestra parte, un acto de nuestra parte, un paso de nuestra parte para decirle a Dios la verdad. Y en su misericordia, Dios trabaja en lo íntimo de nuestro corazón. David reconoce que depende de la misericordia de Dios para poder estar nuevamente en la presencia de Dios. Necesitaba ser purificado, limpio. Fíjese que pide purifícame, límpiame, lávame. Hay una necesidad de una limpieza espiritual en las intenciones de su corazón. Porque Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Quizás yo no las puedo descubrir en las personas, pero Dios las sabe todas. David entra en ese proceso con Dios de purificación, de limpieza, para poder ser restaurado. Son dos procesos distintos. Una cosa es confesar nuestro pecado y otra cosa es entrar en un proceso de arrepentimiento y otra cosa es entrar en un proceso de restauración. Yo confieso mi pecado ante Dios. Si yo cometí este pecado y me arrepiento, es el segundo paso, arrepentimiento. Me arrepiento, no lo quiero volver a hacer más. Y ahí entonces entro en un proceso de restauración. Y usted dirá, pero es que a veces, pastora, yo pido perdón y estoy en ese proceso de arrepentimiento y no lo quiero hacer y vuelvo y lo hago. Es en el proceso de restauración donde no acabas de entrar. Y en ese proceso de restauración hay que darle espacio al Espíritu Santo para que trabaje en nuestra vida, para que nos restaure desde el interior hacia el exterior,
de nuestra vida. Es como la vid, ese proceso de la vid verdadera, de la limpieza del espíritu para poder producir frutos de arrepentimiento, que se pueda ver ese fruto de la obra del espíritu. Fíjese que cuando nosotros vamos a 2 de Samuel en el capítulo 12, dice que David dice: Señor, pequé contra ti. Y Natán le respondió: y el Señor te ha perdonado tu pecado y no morirás. Fíjese que Dios es quien siempre se toma la iniciativa. Dios siempre nos está buscando. Recuerde el relato allá en Génesis, cómo es que Adán y Eva pecaron y Dios se tomó la iniciativa de irlos a buscar. Adán, Eva, ¿dónde ustedes están? Cuando pasamos por ese proceso, Dios siempre se toma la iniciativa. Dios dio el primer paso y envió a Natán para hablar con David. Y David reconoce lo que Dios está haciendo y le pide a Dios que limpie su corazón, que limpie su corazón. Fíjese que le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y esta es la tercera parte del Salmo, que ahí es donde comienza, ¿verdad? En el verso 9 en adelante. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No solamente desear no pecar más, es que tenemos que seguir practicando no pecar. Por medio de la restauración que Dios va obrando y ese crecimiento de un espíritu recto dentro de nuestra vida. Crear. Cuando hablamos de crear, se refiere a la creación. La palabra utilizada en el texto bíblico es la misma palabra utilizada en Génesis. La creación, es decir, que David le está pidiendo a Dios que con su vida haga una nueva creación. Quizás en el libro de Jeremías lo podemos ver como esa vasija de barro que Dios vuelve a romper para hacerla de nuevo con el mismo barro. Crear a partir de una limpieza profunda al interior del corazón y del espíritu de David. Fíjese que luego de ese perdón que Dios le ha dado y esa limpieza de sus intenciones, él es restaurado nuevamente a la presencia del Señor. Él es restaurado nuevamente a lo que Dios quiere que él sea. Es decir, que David regresó al lugar donde pertenece. Fíjese cómo dice David: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El espíritu que había estado en David desde aquel primer momento, cuando había sido elegido por Dios, ungido por Samuel, y dice la palabra que tan pronto Samuel lo ungió, el Espíritu de Dios estuvo sobre él. Estuvo sobre él. Él deseaba estar y continuar al servicio de Dios. Él había visto la bondad de Dios, él había experimentado la grandeza de Dios en su vida y no deseaba apartarse de ese lugar de servicio al Dios que vive y reina para siempre. Fíjese que en esta situación vivida por David de pecado, le había quitado el gozo de la salvación. Fíjese cómo dice: vuélveme el gozo de tu salvación, en el verso 12, y espíritu noble me sustente. No es que se le había ido la salvación a David porque pecó, no. Le estoy diciendo que lo que dice el Salmo es que el gozo de la salvación se había apartado de su vida. Cuando no estamos bien delante de la presencia del Señor, el gozo de la salvación se aparta de nuestra vida. ¿Por qué? Porque mire, ya no se sentía que era compañero de Dios.
se había apartado del lado de Dios. Dios no se había ido de su lado, como mismo tampoco se va de nuestro lado. Nosotros nos retiramos del lado del Señor. Pero fíjese que David deseaba retornar a ese tiempo íntimo, a ese tiempo de presencia de Dios, a ese tiempo de estar en estrecha armonía con el Señor, a ese tiempo de orar sin cesar y hacer a Dios presente en todos los momentos de su vida, ese tiempo que le había enseñado a conocer a Dios, a estar en la voluntad de Dios, a encontrar los propósitos de Dios en su vida, ese tiempo donde la dirección de Dios estaba en medio de su vida. Él deseaba regresar a ese momento. Fíjese que suceden cosas muy similares a nuestra vida y cuando nos apartamos de Dios, anhelamos volver a estar en ese lugar que nos corresponde. Y decimos como David: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Usted dirá: ¿y qué tiene que ver esto con orar sin cesar? Mire, mi hermano y mi hermana, si David no hubiese tenido una vida de oración continua, si David no hubiese tenido esa intimidad con Dios, si David no hubiese tenido ese día a día con el Señor, cuando pecó, se hubiese sentido igual que si no hubiese pecado, pero cuando pecó y fue a presentar delante de Dios la convicción de su pecado, y cuando expresa su arrepentimiento es porque deseaba volver a estar nuevamente en el mismo lugar donde había estado con Dios antes. En ese lugar, en ese espacio, en esa intimidad y en esa armonía con el Señor. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David necesitaba el Espíritu de Dios en su vida. David necesitaba la presencia de Dios en su vida, porque cuando usted ora sin cesar, porque cuando usted continuamente tiene a Dios presente en su vida, un solo instante de estar apartado de su presencia es la necesidad más grande que pueda experimentar y la angustia más profunda que pueda vivir. Fíjese que interesantemente David necesitaba esa presencia de Dios para poder cantar con libertad, alabar con libertad, vivir con libertad y hacer y cumplir la voluntad de Dios en medio de su vida. Cuando usted y yo oramos sin cesar, mis amados y mis amadas, en la adversidad sabemos que necesitamos a Dios. Cuando usted y yo vivimos una vida de oración, de esa oración sin cesar haciendo a Dios presente, cuando hacemos lo malo delante de los ojos del Señor, tenemos la misma entereza de reconocer que hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Y podemos ir con arrepentimiento genuino, arrepentimiento que sale de lo profundo, del hondón del corazón, y decirle al Señor: simplemente te necesito, restáurame, devuélveme al lugar que pertenezco. Obviamente pidiendo perdón de todo corazón ante la presencia del Dios que vive y reina para siempre. Mis amados y mis amadas, a veces vienen enfermedades a nuestras vidas, vienen angustias a nuestras vidas y no entendemos. Y es que cuando no estamos haciendo las cosas correctas, nuestro ser no se siente bien, ni espiritual, ni emocional, ni físicamente. Yo no estoy diciendo, y lo quiero clarificar, que el Señor nos castiga porque hemos pecado y nos castiga con una enfermedad. Yo no he dicho eso.
Yo lo que he dicho es que cuando no estamos bien delante de la presencia del Señor, no nos sentimos bien ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Y el único que puede obrar esa transformación para retornarnos y devolvernos el gozo de la salvación, el gozo de su presencia, es cuando nosotros pedimos perdón, nos arrepentimos y somos restaurados y restauradas. La vida de David nos enseña que hubo un rey que tuvo un reinado esplendoroso y fue David, pero que también tuvo muchos desaciertos. Y aún así, Dios lo amó con toda la intensidad de su corazón. En la vida, mis amados y amadas, podemos vivir unas vidas esplendorosas. También podemos tener muchos desaciertos. Pero cuando reconocemos nuestros desaciertos delante de la presencia del Señor, el Señor trabaja en nuestro interior y el Espíritu Santo obra en nuestra vida de manera extraordinaria. Como decía David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mi hermano y mi hermana, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida para quedarse. El Espíritu no se quita. A lo mejor usted lo entristece o a lo mejor usted lo limita, pero el Espíritu Santo va a permanecer en medio de su vida hasta la eternidad. Usted decide lo que quiere hacer y dónde quiere estar. Me parece a mí que David nos da un testimonio poderoso de que cuando nosotros admitimos nuestras transgresiones, nuestras rebeliones y pedimos que Dios trabaje en nuestra vida y nos arrepentimos de todo corazón, el Señor nos restaura y nos devuelve al lugar donde debemos estar. Ora sin cesar. Haz a Dios presente en tu vida y en todos tus caminos. Siempre comprenderás cuando te hará falta la presencia del Señor. Oramos en esta hora y damos gracias por David y su testimonio de una vida de oración. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia y te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos colocas de frente a una gran realidad. Señor, muchas veces hemos pecado. Hemos pecado contra ti, contra nuestros hermanos y hermanas, y muchas veces hemos abusado de la posición o del poder que aparentemente podamos tener. Te pedimos en esta hora que tú nos perdones. Que tú nos perdones, Padre amado, que podamos, Señor, tener ese arrepentimiento de todo corazón y sentir cómo es que tú creas nuevamente un corazón limpio y nos das un espíritu recto para poder continuar en nuestra vida juntamente contigo. Te pedimos, Señor, en esta hora perdón por todos nuestros pecados y te pedimos con la misma intensidad que nos devuelvas el gozo de la salvación y que podamos vivir en la guianza de tu Espíritu, Señor, sabiendo cuál es tu propósito y lo que has determinado para nuestra vida. Te pedimos, Dios, en esta hora, que la vida de oración que llevemos, Señor, sea una vida de intimidad, de búsqueda y de estar en tu presencia, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Te suplicamos, Dios, en esta hora, que tú nos bendigas con poder y que podamos, Señor, ser fieles a ti, a pesar de lo que advenga en nuestras vidas. Que mostremos, Señor, nuestro amor por ti. Que mostremos, Señor, que solo tú, solamente tú, eres el dueño de nuestra vida y que a ti pertenecemos, Señor amado. Señor, gracias por tu perdón. Gracias por la restauración que traes a nuestra vida y porque nuevamente creas un nuevo corazón en nosotros, Señor, para continuar adelante.
Gracias te damos en esta hora por tu misericordia, por tu compasión y por tu bondad. En el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Señor, que de manera extraordinaria bendigas a tu pueblo que está aquí reunido esta noche, a tu pueblo que nos verá también en tiempo diferido, a tu pueblo que tanto te necesita. Que en esta hora recibamos tu bendición como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados y mis amadas, yo le quiero dar las gracias por su fiel compañía cada martes en nuestro tiempo de oración. Oro al Señor para que cada estudio de la palabra sea de edificación a cada una de nuestras vidas, que podamos crecer a la estatura de Cristo, que podamos crecer espiritualmente y que podamos vivir la vida que agrada al Señor. En esta noche les recuerdo que el próximo jueves tendremos nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual y estamos considerando desde ya todas las peticiones que ustedes puedan tener. Yo les doy las gracias nuevamente, les espero el jueves en nuestro tiempo de oración. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y sobre todas las cosas que te dé abundante paz. Nos volveremos a encontrar.